Hechos 4, capítulo 4, versículos 11 y 12. Dice la palabra de Dios: Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Vamos a orar al Señor. Oh Dios nuestro, conscientes de nuestra debilidad, nuestra necesidad de ti, nos acercamos ante tu presencia, rogándote tu ayuda, tu asistencia, rogándote, Señor, que tú nos des una mente, un corazón entregado a ti, que estemos atentos a tu palabra para aplicarla. Señor, no nos distraigamos, no nos vayamos a pensar en otras cosas. Padre, tu Espíritu Santo traiga esta palabra y actúe poderosamente en nosotros y nos lleve a la obediencia a ti, Señor. Oh Padre eterno, te alabamos y te damos muchas gracias por tu palabra preciosa. En Cristo Jesús te damos gracias y te pedimos esto. Amén. Dentro de la serie que estoy trayendo sobre las 5 solas de la Reforma Protestante, en el sermón anterior comencé a exponer el cuarto de estos fundamentos, que es solo Cristo. Por cierto, debo recordar que, si no lo he hecho antes, pues lo digo ahora, que estas solas de la Reforma no las estoy ordenando porque unas tengan más importancia que otras. Y alguien pudiera pensar, ay, solo Cristo pues está en el cuarto lugar, en la cuarta sola. No es así. Yo creo que todas son igualmente importantes, pero hay que estudiarlas una por una. No podemos hacerlo en paralelo, no somos máquinas. Hay que estudiarlas una por una, así que yo las estoy trayendo en este orden. Sé que hay otros que prefieren otro orden. Bueno, en cualquier caso, lo importante es que las conozcamos y veamos que son fundamentos bíblicos y estemos firmes en ellos. Bien, dicho esto, voy a repasar muy brevemente lo que vimos en el sermón anterior, donde comenzamos a ver, como decía, esta sola de la Reforma, solo Cristo. En primer lugar, vimos los diferentes ataques en contra de solo Cristo. Estos provienen principalmente del posmodernismo teológico en sus dos rasgos característicos: el igualitarismo, por un lado, que dice que la opinión de todo el mundo es válida y se ha de tener en cuenta, aunque tal opinión sea contraria y opuesta a la enseñanza de las Santas Escrituras, y vamos a tener en cuenta y vamos a considerar esa opinión y no, si no es conforme a la Biblia, pues hay que desecharla, no hacerle caso. La segunda vertiente o el segundo rasgo del posmodernismo es el relativismo, que dice que todo conocimiento es subjetivo y personalizado y depende del punto de vista que se mire, y que todo es válido, porque es relativo y depende de quién lo diga y de la cultura y del país y del sitio. Y así pues nos podemos encontrar con barbaridades que son aceptadas por el relativismo. Otros ataques vienen de religiones llamadas cristianas o pseudo-cristianas, que aunque dicen que Cristo es el Salvador, o simplemente creen que es un personaje histórico. Dicen que Cristo es el Salvador, pero lo ven como un mero personaje, un mero hombre. Esto es lo que dicen, por ejemplo, los llamados testigos de Jehová. Ellos dicen, si habláis, dirán, si Cristo es el Salvador. Es el Salvador. ¿Pero qué clase de Salvador creen que es? No creen que es Dios, creen que es un mero hombre. No creen en el Cristo que se revela en las Escrituras, tal como es en sus atributos y funciones, como el único Salvador, Señor y Mediador. También tenemos el caso de la Iglesia Católica Romana y de otras religiones también llamadas cristianas o pseudo-cristianas. Dicen creer en Cristo. Los católicos pues también te lo dicen, que creen en Cristo, pero no en solo Cristo. No en solo Cristo, es Cristo más otras cosas.
María, los santos, sacramentos, etc. Ante tales ataques, con tristeza observamos la capitulación, que fue lo que vimos en segundo lugar, la capitulación o rendición de muchos evangélicos en cuanto a este firme pilar de la Reforma, que es solo Cristo. Y en consecuencia, en tercer lugar, vimos la necesidad urgente de predicar esta sola de la Reforma, solo Cristo. Solo Cristo. Debemos predicar al Cristo profetizado en el Antiguo Testamento y predicar a Cristo tal y como lo vemos en todo el Nuevo Testamento. Bien, en esta mañana vamos a continuar considerando este fundamento firme de la Reforma y veremos en cuarto y último lugar que Cristo es el mediador. Bueno, hago un paréntesis. Mucho se podría hablar del Señor Jesucristo y podríamos estar aquí meses. Nosotros predicamos a Cristo, pero centrándonos en esta sola de la Reforma, Cristo es el único, solo Él es el Salvador, solo Él es el mediador, pues aquí nos centraremos y aquí este es el último punto que vamos a considerar. Cristo es el único mediador. Que ya vimos algo de esto en el sermón anterior, pero ahora vamos a entrar en más detalles. Dice en 1 Timoteo capítulo 2, versículos 5 y 6, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Este título de Cristo el mediador señala o hace referencia a un oficio o una tarea que realizó y que actualmente continúa realizando el Señor Jesucristo. La palabra mediador viene de una palabra griega que originalmente significa el que está en medio, en el centro, para expresar una persona que se encuentra entre dos partes, o sea, está en medio, en el centro de dos partes, y su función es mediar entre esas dos partes. Una de estas funciones es ser testigo de una acción jurídica para garantizar el cumplimiento de los acuerdos tomados. Hay un pacto, hay un acuerdo, está ese mediador para garantizar, para asegurarse de que se cumpla tal cosa. En este caso, el mediador también es el fiador. Otra función del mediador es también interceder por otra persona y lograr establecer relaciones de paz. Si ha habido un conflicto entre dos partes, el mediador está en medio, está en el centro para interceder por una de las partes, para que se establezca la paz entre esas dos partes. Bueno, cuando las Escrituras dicen que Cristo es el mediador, es para expresar que Él está intercediendo o rogando por alguien y que también es el fiador, es decir, el que se ha responsabilizado de una deuda pagando la fianza que es la garantía depositada. Él es el fiador. Hay una deuda y Él paga esa deuda. Hay unas personas que están enemistadas, unas personas que han pecado contra Dios, está el Señor Jesucristo intercediendo. Él va a interceder o intercede, ruega por esas personas. Dice en Hebreos capítulo 9, vamos a las Escrituras, Hebreos capítulo 9, versículos 14 y 15. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Así que por eso es mediador del nuevo pacto, de un nuevo pacto. Lo dice claramente, el Señor Jesucristo es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Estos llamados, estos escogidos, tienen una deuda con Dios por causa de su pecado y deben pagar esa deuda, que es la muerte, es la condenación eterna.
Pero llega el Señor Jesucristo y paga esa deuda en el lugar de ellos. Interviniendo muerte, es ahí la deuda. El Señor Jesucristo murió, por eso decimos esto, que Cristo murió por nosotros. Porque Él sufrió, Él pagó esa deuda por nosotros, hermanos. Es ahí el mediador, el fiador. Es mediador de un nuevo pacto para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. El pacto de obras. Si tú haces esto, si tú obedeces, vivirás. Si no obedeces, hay muerte. Pero el Señor Jesucristo pagó esa deuda por nosotros. Y solo lo hizo Él. No otros u otras. Solo Cristo. Jesucristo entonces es el mediador de los escogidos. Fijaos que dice en Juan capítulo 17, versículo 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Nosotros no creemos en una salvación universal. Y que Cristo murió, intervino muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto de todo el mundo, absolutamente. No. Eso no es lo que enseña la Biblia. Esto a algunos les cuesta entenderlo. Les cuesta creerlo. Porque querríamos ver, un Dios que salva aquí a todo el mundo y que da igual lo que hayan hecho, da igual si creen en Cristo o no. Y como es un Dios de amor, pues no, ese no es el amor verdadero. Porque el amor no obra en contra de la justicia. Y Dios es Dios de amor, ciertamente, pero Dios es santo, Dios es justo. Y no puede dar por inocente al culpable. Y Él en su gracia, en su soberanía, en su misericordia, escogió desde antes de la fundación del mundo a los que habrían de ser salvos, por los que Cristo moriría. Y el Señor mismo, el Señor Jesucristo, rogó, no por todo el mundo, dice en Juan 17, 9, sino por los que me diste. Es mediador, es fiador de ellos. Nosotros no sabemos el decreto, el plan de Dios. O sea, los escogidos, ¿quiénes son? En el futuro. Sabemos los que el Señor ha obrado ahora. Pero no es lo que Dios va a obrar. Entonces nosotros somos llamados por el Señor a predicar el Evangelio, a proclamar el Evangelio. Y nosotros tenemos que obedecer a Dios. No meternos en la mente de Dios. Lo que tenemos que hacer es obedecer al Señor. Lo que Él nos manda. Id y proclamad el Evangelio a todo el mundo. Y es lo que tenemos que hacer. Y orar que el Señor tenga misericordia de esas almas. Y Dios es soberano y tendrá misericordia del que tendrá misericordia. Y se compadecerá del que Él quiera compadecerse. Hebreos 7:22 dice, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Hebreos 12:24, a Jesús el mediador del nuevo pacto. No un mediador del nuevo pacto, no, el mediador del nuevo pacto. Y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. La sangre de Cristo, su sacrificio en la cruz. Así que solo Cristo es el mediador, pero Él no fue hecho mediador así porque sí, o por algún ser humano. No, la Biblia nos enseña, en primer lugar, que el Señor Jesucristo fue ordenado a su oficio de mediador. Fue ordenado a su oficio de mediador. Bueno, esto es importante que lo veamos. Porque hay algunos en las iglesias donde ellos se autoordenan. Ahora yo soy esto, ahora yo soy lo otro. Soy pastor, o soy diácono. Ahora yo me encargo de esto.
o pretenden eso, ¿no? Ni siquiera el Señor Jesucristo se ordenó a sí mismo. Fue ordenado a su oficio de mediador. ¿Qué es una ordenación en su significado bíblico? Es el proceso a través del cual Dios coloca a alguien en algún oficio en particular en la iglesia, habiéndolo previamente calificado y cualificado. Por ejemplo, cuando los pastores de una iglesia local son colocados en su oficio pastoral, son ordenados para la tarea a la cual Dios les ha enviado. Y es muy importante que antes de ser reconocidos y colocados para el ministerio del pastorado, ellos deben haber dado evidencias de que ciertamente poseen ese llamamiento y tienen esos dones ministeriales. Es entonces cuando deben ser ordenados al oficio pastoral, y no antes. Y no que ellos se ordenen a sí mismos, o empiecen a proclamarse, ¿no?, a promocionarse a sí mismos, como los políticos. Aquí estoy yo. Venga, a elegirme. Eso no es así. Bueno, el Señor Jesucristo fue ordenado por Dios el Padre. Ahí tenemos el ejemplo de Cristo. Dios Padre ordenó a Cristo como mediador. Juan 6:27 dice, el Hijo del Hombre, porque a éste señaló Dios el Padre. Se refiere al Hijo del Hombre, es decir, al Señor Jesucristo. A éste señaló Dios el Padre. Fue Dios quien lo señaló. Y Cristo fue ordenado también desde la eternidad. Dice en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 19 y 20, con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Fue ordenado como mediador desde la eternidad. Esto nos cuesta entenderlo, pero es lo que nos dice la Escritura. Desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo. Cristo también fue ordenado según el pacto de redención o pacto de gracia. Para llevar a cabo el plan eterno de redención, el Señor Jesucristo tenía que ser colocado en su oficio de mediador. Y no había otra forma. La única forma de que el hombre pecador pudiera ser salvo es que Cristo fuera ordenado como mediador y hiciera todo lo que Él hizo. Que esto ya lo estaremos viendo en detalle en el siguiente sermón. Bien, hemos visto entonces primero que Cristo fue ordenado a su oficio de mediador. Pero en segundo lugar, la Biblia también nos enseña que la encarnación del Hijo fue necesaria para el oficio de mediador. Era necesario que tomara la naturaleza humana. No podría haber salvado Cristo sin venir a la tierra, sin sufrir, sin hacerse hombre. De alguna otra manera. Pues no, hermano. La Biblia nos enseña que no es posible. Era necesario que tomara una naturaleza humana. De esta manera se cumpliría la profecía de Isaías 9:6, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y ese niño, llegado el cumplimiento del tiempo, nació. Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. El Hijo eterno de Dios, la segunda persona de la Santa Trinidad, tomó sobre sí la naturaleza de hombre, de un hombre. Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 17. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Él participó de carne y sangre. ¿Esto qué significa? Que se hizo hombre.
Al tomar la naturaleza humana, tomó todas las debilidades inherentes comunes del cuerpo humano, en el sentido de que tenía sueño, se cansaba, tenía hambre, podía experimentar dolor, etcétera, etcétera. Todo esto lo experimentó nuestro Señor Jesucristo. Pero sin pecado. Sin pecado. Él era y es perfecto hombre en su naturaleza humana, pero sin la más mínima posibilidad de pecar, porque en él no había el más mínimo resquicio de pecado. Siendo perfecto hombre, no dejó de ser perfecto Dios, santo, puro y sin mancha. Cristo fue como nosotros, hermanos, de carne y hueso, sin pecado. Esa es la única diferencia. Sin pecado. No dejó de ser Dios. En su naturaleza humana era como nosotros, pero sin pecado. Cuando Cristo fue tentado, fue únicamente en el aspecto externo de la tentación, es decir, le llegó la tentación de parte de otro, del diablo, por ejemplo, le llegó externamente la tentación, pero él no fue tentado en su interior de ninguna manera. Hebreos 2:18 dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, sí, es poderoso para socorrer a los que son tentados, sí. Pero dice en el capítulo 4, versículos 15 y 16, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión de fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, porque Él padeció, sufrió también, entre otras cosas, la tentación, pero dice, fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esto es muy importante. No llegó a pecar el Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo fue esa encarnación? ¿Cómo sucedió? ¿Cómo se hizo hombre? Fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María. El Espíritu Santo vino sobre ella y el poder de Dios la cubrió. Lucas capítulo 1, versículos 31 al 35. Dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? ¿Cómo será esto? Si no conozco varón, no he estado con ningún hombre. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Estas son cosas que conocemos, hermanos, pero tenemos que recordarlas y estar firmes en ellas. Era necesario, tenía que hacerse hombre el Señor Jesucristo. Tenía que morir, tenía que sufrir, tenía que morir en la cruz. Un sumo sacerdote, un mediador, sumo sacerdote que se compadeció de nosotros y fue tentado. Sin pecado, pero fue tentado. Y el Señor resistió la tentación. No pecó en ningún momento. Pero era necesario que pasara por todo eso para llevar a cabo su oficio de mediador. ¿Cuál fue el resultado de la encarnación? Bueno, que dos naturalezas distintas y perfectas, la divina y la humana, se unieron inseparablemente en una persona, pero sin confusión alguna. Esta persona es verdadero Dios y verdadero hombre. Una sola persona, dos naturalezas distintas que no se confunden ni se entremezclan. El Señor Jesucristo. Y solo Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Romanos capítulo 9, versículo 5. De los cuales, según la carne, vino Cristo. Según la carne. Porque Él era Dios. Él existía desde la eternidad, como Dios.
es Dios. Pero dice, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Y no dejó de serlo. Esto es otro error que ronda por ahí. Cuando Cristo se hizo hombre, sí, Él era Dios, pero cuando Cristo se hizo hombre, dejó de ser Dios. Y en su estancia aquí en la tierra, su naturaleza divina, pues, no estaba con Él. Dejó de ser Dios. Y después volvió a ser Dios. Barbaridades. No, según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Fijaos que dice también, 1 de Juan, capítulo 5, versículo 20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Cristo es el verdadero Dios y la vida eterna, pero que ha venido, se hizo hombre. Perfecto Dios, perfecto hombre. Bien, hemos visto que Cristo fue ordenado a su oficio de mediador, Él fue ordenado, y que su encarnación fue necesaria para el cumplimiento de tal oficio. Vamos a considerar en tercer lugar las calificaciones del Señor Jesucristo para su oficio de mediador. Son básicamente dos. Primero, su perfección, su ser perfectamente puro, santo. Segundo, segunda calificación, su santificación y unción del Espíritu Santo. La primera calificación de Cristo para ser mediador es su propio ser. Su propio ser, su propia persona. Solo Él está calificado para ser mediador porque solo Él es perfecto Dios y perfecto hombre. Perfectamente puro, santo, sin pecado. Y además que tomó un cuerpo para poder morir en la cruz. Hebreos 7:26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¿Qué califica al Señor Jesucristo para ser el mediador? Él mismo, su propio ser, su propia persona. Segunda calificación, su santificación y unción del Espíritu Santo. Cristo fue apartado para el oficio de mediador. Esto es a lo que me refiero con su santificación, que Él fue apartado para el oficio de mediador. Y fue ungido por el Espíritu Santo. Dice en Hechos capítulo 4, versículo 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Cristo fue ungido. A quien ungiste. Se unieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Y dice en Hechos capítulo 10, versículo 38, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Esta afirmación de que Jesús de Nazaret fue ungido por Dios con el Espíritu Santo y con poder, recuerda las palabras del profeta Isaías en el capítulo 61, versículos 1 y siguientes, que el mismo Jesús leyó en la sinagoga de Nazaret. Dice en Lucas 4, versículos 16 al 21, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hoy se ha cumplido. Yo soy el ungido de Dios.
Yo he sido ungido por el Espíritu Santo. Lo estaba diciendo claramente el Señor. Isaías capítulo 11, versículos 1, 2 y 5 dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Aquel que se presentaba con estas palabras también estaba asumiendo el papel del siervo revelado en el libro del profeta Isaías, como dice en el capítulo 42, versículo 1, «He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu». Fue ungido con el Espíritu Santo. «He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones». En el Antiguo Testamento se nos enseña cómo en el pueblo de Israel los sacerdotes, reyes y profetas eran ungidos con aceite de oliva para desempeñar el oficio que iban a desarrollar. La unción era necesaria inclusive para el tabernáculo y los utensilios que allí se encontraban. Y así se ungían a estas personas, a estos objetos, y eran apartados de forma especial para Dios, para el servicio a Dios. Y todo lo que tiene que ver también en el tabernáculo, en los sacrificios, etc. Fijaos que dice en Levítico capítulo 8, versículos 10 al 12. «Y tomó Moisés el aceite de la unción, y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él, y las santificó, y roció sobre él, sobre el altar 7 veces, y ungió el altar y todos sus utensilios, y la fuente y su base para santificarlos. Y derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, y lo ungió para santificarlo, para apartarlo para Dios». Salmo capítulo 45, versículo 7 dice: «Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría». Un salmo mesiánico también. Dios ungió al Señor Jesucristo, Dios Padre, con el Espíritu Santo. Hermanos, ¿qué nos enseña esto? Entre otras cosas, que es absolutamente necesario. Esto tiene una enseñanza. No es meramente para saber más de la Biblia y saber teología. Hermanos, es absolutamente necesario estar cualificado con la santificación y la unción del Espíritu Santo para poder servir o ministrar de forma efectiva en la iglesia. Es necesario tener el Espíritu de Dios. ¿Cómo se puede, por ejemplo, poner en la iglesia, en cualquier servicio, a incrédulos? ¿Esto no es bíblico? Es absolutamente necesario estar ungido, en este sentido, apartado de forma especial para poder servir y ministrar en la iglesia, de cualquier forma, en lo que sea. Ser santificado por el Espíritu de Dios, tener el Espíritu Santo morando en ese corazón. No podemos poner a nadie a hacer un servicio y no es creyente. No. El Señor Jesús estaba cualificado para el ministerio que iba a realizar, sí, pero Él fue santificado, Él fue ungido por el Espíritu de Dios. Esto es lo que nos enseña la Escritura. En el siguiente sermón, ya no hay tiempo, en el siguiente sermón veremos otros aspectos que tienen que ver con el oficio de mediador de nuestro Señor Jesucristo. Ya para concluir, teniendo en cuenta
Todo cuanto hemos considerado en esta mañana, a la luz de la enseñanza de la palabra de Dios, hermanos, nos reafirmamos en que el Señor Jesucristo es el único mediador ordenado para tal oficio por Dios el Padre desde la eternidad según el pacto de gracia. Para ello fue necesaria su encarnación. En el siguiente sermón entenderemos mejor por qué fue necesaria la encarnación. Pero quedaos con esto, fue necesaria, no hay otra forma, fue necesaria su encarnación, tomando sobre sí la naturaleza humana, con sus debilidades, pero sin pecado. Y el Señor Jesucristo fue ungido. Él es quien es, perfecto Dios, perfecto hombre. Solo Él es el único mediador, pero Él fue ungido con el Espíritu Santo, apartado para este oficio. Ante las sectas y religiones pseudocristianas que enseñan errores acerca de la persona del Hijo Eterno de Dios manifestado en carne, debemos estar afirmados en la verdad, hermanos. Afirmados en la verdad, firmes en esta verdad, creyendo todo lo que la Biblia nos enseña acerca de la persona bendita del Señor Jesucristo. Entre otras cosas, creyendo que solo Él es el único mediador. Cuidado nosotros. Aquí tengo una palabra de advertencia para nosotros también, hermanos. No, yo no soy católico romano, no, pues yo no creo. Sí, yo estoy convencido. Cristo es el único mediador. Hermanos, cuidado. No sea que nosotros estemos buscando otros mediadores, sin quererlo, sin decirlo explícitamente, y estemos confiando en otros mediadores. Y nosotros pensemos que vamos a ganarnos esa paz con Dios por Cristo, sí, pero también por otras cosas. Cuidado con eso, hermano. Cuidado con otros mediadores de facto. Y estemos confiando en la iglesia, o en el pastor, o en las cosas que hago, o que soy miembro de una iglesia. Cuidado, hermano. Solo Cristo es el que salva. Solo Cristo es el mediador. No sea que pongamos nuestro corazón en otras personas o en otras cosas para nosotros decir, mi alma, estoy bien con Dios. Todo está bien con el Señor. No es solo por Cristo, es solo por Cristo. Y nosotros tenemos que asegurarnos que creemos en el Cristo tal y como se revela en la Escritura. Y no en el que yo pienso. Y así hay muchos también que tienen a un Jesús a su imagen y semejanza. Y Jesús es esto. Y es aquello. Como me llegaron a decir a mí. Jesús es amor. Y claro, Jesús ama y acepta a todo el mundo. ¿Y eso qué significa? Pues que, bueno, pues si alguien es un pecador, está en sus pecados, pero mira, que es que dice que ha creído en Jesús. Pero bueno, ¿qué clase de Jesús en el que crees tú? ¿Un Jesús que pasa la mano por alto al pecado? Jesús dijo, quien me ama, mi palabra guardará. Ese dice que me ama, pero no está guardando mi palabra. Bueno, pues da igual. No. Ese no es el Jesús de la Biblia. Es imposible, oídme bien, es imposible ser un verdadero cristiano sin creer en el Cristo revelado en las Escrituras.
Y aún dentro del campo evangélico hay muchos que no creen en el Cristo tal y como se revela en las Escrituras. Es así. Y ven a Jesús, al Señor Jesucristo, pues, como un colega, amigote. Y así hay muchos que piensan, bueno, pues que Jesús acepta a los homosexuales, ¿no? Y a todo el mundo, y ya, da igual en lo que estén haciendo y en lo que estén. Si tratan o no con sus pecados. Y Jesús ama a todo el mundo. Y entonces, claro, pues si yo estoy viviendo con mi novio o mi novia y no me he casado y nos acostamos juntos, da igual. Ese no es el Jesús de la Biblia. Es imposible ser un verdadero cristiano. Tú podrás decir que eres cristiano, pero ser un verdadero cristiano sin creer en el Cristo revelado en las Escrituras. La fe de un verdadero creyente descansa en el Cristo que se revela en la palabra de Dios y no en un falso Cristo inventado por mi mente, por la mente humana. ¿Es el Cristo revelado en la Santa Biblia tu Salvador? ¿Es Jesucristo quien te ha enseñado el camino por el que debes andar? ¿O tú andas por donde a ti te parece? Porque tú has dicho con tu boca, y eso es fácil, has dicho, yo creo en Jesucristo, acepto a Cristo. Y ahora yo hago lo que a mí me parezca. El que cree en Cristo debe andar como Él anduvo. Si tú no andas como Cristo anduvo, en tu vida, si no hay un patrón de conducta, de piedad, de santidad, sí pecamos. Pero el que peca, si es un verdadero creyente, se arrepiente de sus pecados. Y se duele. Y se vuelve humillado ante el Señor Jesucristo. Si no hay ese patrón de conducta en tu vida, entonces es que no eres un verdadero creyente. Y no has creído en el Cristo que se revela en la palabra de Dios, el único mediador. Hermano, yo tengo que decir esto por amor a las almas. No es para poner en duda la conversión de nadie, es por amor. Que no haya ninguno autoengañado. Desde el más pequeño hasta el más anciano. No haya ningún autoengañado. Que piense que va camino al cielo. Que piense que Cristo es su mediador. Y el Señor le tenga que decir, no te conocí. ¿Es el Señor, pregunto, es el Señor Jesucristo quien está gobernando todas las áreas de tu vida? ¿O hay determinadas áreas que son gobernadas por lo que tú piensas, lo que tú buenamente, lo que te han enseñado tus padres? Los buenos consejos que me ha dado el vecino, ¿no? O mis amigos, mis compañeros. Es Cristo quien debe estar gobernando tu vida en todas las áreas. No basta con creer. Sí, Jesús es el único mediador, es Dios hecho hombre, fue necesario que se encarnara y Él murió por mí.
Hay que creer esto. Pero esa fe se va a evidenciar en la vida, en frutos, en hechos. Cuán fácil le es al hombre, al ser humano, pecador, autoengañarse. Yo he traído este sermón donde hay teología, pero esto no es meramente, pues mira, ya sé algo más. No, esto tiene unas implicaciones prácticas. Unas implicaciones. Y en la iglesia, como decía antes, no es que yo me considero capaz y ahora yo voy a promoverme en la iglesia para hacer esto o aquello. Eso no lo hizo ni Cristo, ni el Señor Jesucristo. Fue ordenado por el Padre. Bueno, hermanos, el Señor nos ayude a recordar esta palabra, el Señor nos ayude a aplicarla y el Señor nos lleve a todos nosotros. Quiera Dios que esta palabra llegue a nuestros corazones y nos lleve a confiar, a creer verdaderamente en el Cristo que se revela en las Santas Escrituras, con todo lo que esto implica. Vamos a orar al Señor. Padre nuestro, nos acercamos ante tu palabra, Señor, reconociendo nuestro pecado, reconociendo nuestra bajeza. Señor, te pedimos perdón, porque muchas veces, sin pensarlo, quizás sin decirlo, hemos puesto nuestra confianza en otras cosas y no solo en Cristo. Te pedimos perdón, Señor. Ayúdanos, oh Padre, a dar muerte a nuestro pecado. Nuestra esperanza esté solo en nuestro Señor Jesucristo. Señor, ayúdanos a servirte, a obedecerte con fidelidad. Ayúdanos a estar firmes en estas verdades, no dejarnos engañar por otros. Oh Padre Santo, te suplicamos todo esto para tu gloria. Ten misericordia, Señor, de aquellos entre nosotros que no te conocen o que se han hecho un Cristo a su imagen. Ten misericordia, oh Dios, y muéstrales al Señor Jesucristo, tal y como se revela en tu palabra. Líbranos de la idolatría, oh Dios. Te damos gracias y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo. Amén, Señor.